Entonces tenemos que saber de que primeramente cada vez que llegan los muadim, cada vez que llegamos a un mes o llegamos a una época donde tenemos hagim, entonces tenemos que entender que los hagim para Am Israel no son simplemente fechas conmemoratorias o de recuerdos históricos. Nosotros cada vez que llega un hag, así como en Shabbat decimos en la tefilá, Baruch ata Hashem mekadesh a Shabbat, el que santifica el Shabbat, cuando decimos la tefilá del hag decimos Baruch ata Hashem mekadesh Israel beazmanim, el que santifica a Bnei Israel y a los tiempos. O sea, para nosotros los Moadim son días de Kedushá. Y ese es el punto de partida, entender que no estamos simplemente en un día donde, recordamos un hecho histórico, que salimos de Egipto, o que recibimos la Torá, o que Hashem nos juzga. Beseder, todo eso es cierto, pero no es lo suficiente. Eso es solamente la parte que podríamos decir de la superficie. El interior es de que Akadosh Baruj Hu nos envía en estos días una energía espiritual, una energía de Kedushá, y cada hag tiene su energía particular. Tenemos la Kedushá general de los Moadim, de las fiestas, pero en cada fiesta tenemos que encontrar qué es lo que nos quiere decir Akadosh Baruj Hu por medio de esa festividad. Entonces, en el Jodesh de Tishrei nosotros nos encontramos, podríamos decir, con una Kedushá tridimensional, ¿sí? La Kedushá de Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Y esa tridimensión que tenemos en estas fiestas, por supuesto, están conectadas. O sea, ¿cómo vamos a descubrir o cómo vamos a saber cuál es la Kedushá que se esconde en su contexto, en su contenido interno en la fiesta? ¿De dónde puedo yo sacar la pauta para entender qué es lo que me quiere decir este día? ¿Qué es lo que me quiere entregar? ¿Qué tipo de energía espiritual voy a recibir del cielo de Akadosh Baruj Hu en este día? ¿En qué lo voy a encontrar? ¿Sí? Por ejemplo, llega Rosh Hashanah. ¿En dónde busco? ¿En dónde encuentro esa Kedushá? ¿En qué de ese día? ¿Ah? Oh, ya fe. Entonces, tú muy bien dices, vamos a buscar la mitzvah especial de ese día. Entonces, si yo quiero encontrar el punto de Rosh Hashanah, a pesar de que Rosh Hashanah es un día que tiene Kedushá con shofar o sin shofar, pero no de casualidad, ¿sí? En ese día tenemos que cumplir la mitzvah del shofar. Si yo quiero tocar el shofar en cualquier otro día que no sea Rosh Hashanah, afilo en el mes de Elul, que tocamos todo el mes el shofar, eso es un minhag, es una costumbre, no es una mitzvah mamash. Termina Rosh Hashanah, se acabó el shofar, ya no se toca el shofar. En Yom Kippur, cuando termina ahí Yom Kippur, tocamos un poquito el shofar, por otro motivo, no vamos a entrar en eso, pero justamente nosotros queremos encontrar dentro de la mitzvah del shofar el significado y el contenido de lo que esta fiesta nos da a nosotros. ¿Qué es la mitzvah del shofar? La mitzvah del shofar es escuchar. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Antes de empezar a tocar el shofar, decimos Asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu lishmoa kol shofar. La mitzvah del shofar no es tocar el shofar, es escucharlo. Me van a decir, ¿cómo se puede escuchar el shofar sin tocarlo? No discuto que no se puede escuchar el shofar sin tocarlo. La pregunta es, ¿cuál es la mitzvah? Escuchen bien. La mitzvah es escuchar el shofar. Por lo tanto, hay una persona que puede ser un excelente tocador de shofar, pero si él va a tocar el shofar y yo lo escucho de él, yo no cumplo la mitzvah. ¿Quién? ¿Ah? Ya fe. ¿Por qué? Porque el sordo no tiene la mitzvah de escuchar. Porque el sordo es patur de shofar. ¿Por qué? Porque él no puede escuchar el shofar. O sea, Joliot que él toca, él es experto en shofar mejor que cualquiera de los que está ahí en el Betakneset, en la sinagoga. Pero no va a servir. ¿Por qué? Porque najón de que la mitzvah se cumple por medio del toque del shofar,
Pero la mitzvah es escuchar el shofar. Lishmoa kol shofar. ¿Sí? Y por eso se manifiesta en la braja. Amén. יפה. עכשיו, entonces, ¿qué significa escuchar? Cuando una persona escucha, ¿qué está haciendo? Presta atención a un sonido. ¿Ah? Presta atención a un sonido. Está poniendo atención, ya fe. Pero si tú tenías que preguntarle a una persona que escucha algo, si está pasivo o está activo. ¿Qué está? Pasivo. ¿Pasivo? ¿Por qué? Porque no está haciendo una acción. Escuchar sí es una acción. Oh, ya Es una fe. escucha activa. ¿Eh? Una escucha activa. Él será. Entonces, ambas opiniones son correctas, porque Bemet, el que escucha, en la práctica no está haciendo nada. Está ahí, está sentado o parado y está escuchando. ¿Najón? Por otro lado, está poniendo atención. ¿Najón? Está poniendo atención. ¿Sí? Pero el poner atención es un comportamiento que al fin y al cabo exige que la persona esté consciente. Pero por otro lado, no le exige activar, no le exige actuar. Entonces, interesantemente, en Rosh Hashanah se nos exige escuchar. En Rosh Hashanah se le dice a la persona, tú tienes que estar pasivo, tienes que poner atención, tienes que escuchar. Y por supuesto, tratar de entender qué significan esos toques del shofar, que es una tequía, que es una teruá, que son shevarim. ¿Estudiaron un poco qué significan todas esas cosas? ¿Qué? Pero al fin y al cabo, nosotros cuando escuchamos el shofar, estamos pasivos. Se nos exige que esos kolot, esos toques, esos sonidos divinos, ¿sí? Porque son toques que Hashem los ordenó, a pesar de que tenemos duda un poquitito qué es exactamente una truá, si son 3 toques, si son 9 toques, y cómo se tocan, pero al fin y al cabo queda claro que sea como sea, al cumplir la mitzvah del shofar estamos escuchando una melodía divina, no estamos escuchando una serenata. Y como tal, tenemos que estar abiertos a compenetrarnos, a escuchar y a poner atención en esos sonidos. Entonces, eso es lo que hacemos en Rosh Hashanah. Yafe. Después, hacemos un salto. Pasamos por Aseret Yemei Teshuvah, los 10 días, que en realidad son 7 días, porque Rosh Hashanah son 2, Yom Kippur es 1, entonces nos quedan 7 días, una semana. El Rabbi Yonatan Eibishitz dice de que una persona en los 7 días de Aseret Yemei Teshuvah entre Rosh Hashanah y Yom Kippur tiene que hacer Teshuvah por cada día de la semana del año que en tal día hizo tal cosa o hizo otra cosa, ¿sí? Entonces siempre en una semana vamos a tener un Yom Rishon, un Yom Sheini, un Yom Shlishi, un Shabbat. Entonces la persona tiene que poner atención en esa semana y tratar de, si se acuerda, ¿no? Por supuesto. Y si no se acuerda, de cualquier manera, por supuesto son días que están dados especialmente para la Hazara Bichuga. Luego llega Yom Kippur. En Yom Kippur ya nos elevamos en el nivel espiritual. Este proceso del mes de Tishrei es un proceso donde todos los días de los Hagim, por supuesto, nos dan una energía espiritual, pero cada día que va pasando exige de nosotros una italut, una elevación, un desarrollo espiritual para cumplir con la meta y la finalidad de este proceso y de todas estas fiestas. Entonces, mientras que en Rosh Hashanah nosotros podemos decir que fuimos pasivos, pasamos a Yom Kippur. ¿Qué?
Yom Kippur, como sabemos, es una especie de día donde estamos en una avirá, en un ambiente de Me'en Olam Haba, una especie de Olam Haba. En el Olam Haba no se come, no se tome, no se duerme, no se descansa, no se lava, o sea, no hay cuerpos, de acuerdo a la opinión del Rambam. ¿Sí? Es una vida básicamente totalmente a nivel espiritual. ¿Qué? ¿Cuál es la mitzvah esencial de Yom Kippur? ¿Qué es lo que hay que hacer en Yom Kippur? ¿Ah? Vidui. Esa es la mitzvah esencial de Yom Kippur, la mitzvah de la Torah de Yom Kippur. Es como elevar. Esa es la mitzvah especial de Yom Kippur, hacer teshuvah. Najón, todo lo que dijiste es correcto. Yo estoy preguntando cuál es la mitzvah esencial de Yom Kippur. Conectarse con Hashem. Estoy de acuerdo contigo. ¿Cuál es la mitzvah esencial de Yom Kippur? Todos los días. ¿Qué? Todos los días uno se puede. Najón, teshuvah hay que hacer todos los días. Conectarnos con nuestra neshama únicamente. No sean tan filosóficas, vayan al grano. Le Más está fácil. pidiendo, pero al borrado. ¿Ah? ¿Qué se hace en Yom Kippur? No se ¿Ah? come. No se ¡Se ayuna! ¡No! ¡Se ayuna! Fue lo primero que dije. No se come. ¿Eh? ¿Cuál es la mitzvah más importante de Yom Kippur? ¿Ayunar? Esa es la mitzvah. Tú puedes hacer mucha tefilá, pero te estás comiendo tu comidita. Entonces, ¿qué hiciste? No hiciste nada. ¿No? La Torah dice que en Yom Kippur hay que afligir vuestras almas, hay que ayunar. Bekitzur, esa es la mitzvah esencial de Yom Kippur. ¿Es afligir el alma o afligir el cuerpo? Porque yo he escuchado que es al revés. El cuerpo. Es el cuerpo. Según entiendo, ¿no? Está bien, el cuerpo. Está bien, no te discuto. No El sé. espíritu. No sé, estoy preguntando. A ver, ¿qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? A ver, ¿qué diferencia hay entre el alma? ¿Ah? No, a ver, pero es que no. La Torah no dice, perdón, la Torah no dice y afligirán vuestros cuerpos. La Torah dice nafshotechem, nefesh. La Torah no dice guf, no dice cuerpo, dice nefesh. El ama, najón, la aflicción es a nivel corporal. ¿Estoy de acuerdo? Sí, el nefesh es el nivel espiritual más cercano al mundo físico. ¿Saber? Pero no es el tema del que quiero hablar. ¿Quién? No, es que a veces en la Torah se lee Neshamot y a veces me falló y no entiendo por qué si dice almas y sigue siendo lo mismo. Hay nefesh, hay ruach, hay neshama, hay diferentes niveles, ¿Seder? Hay niveles que se conectan más con el mundo físico, hay niveles que ya están más por encima del mundo físico y hay niveles todavía más elevados. Neshama no es el último nivel espiritual que existe. ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Cuál es el Hayá ve Yehida. ¿Escuchaste? No. Está bien, no importa. Pero es que no me sabe. ¿Ah? O sea, tiene 5 dedos. Entonces, para cada dedo hay un nivel. ¿Beseder? Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá, Ve'ejida. ¿Beseder? ¿Ya? ¿Suficiente? Con la acabo. Todo. עכשיו, 5 חומשי תורה, בראשית, שמות ויקרא, במדבר, דברים. 5 libros de la Torah, 5 niveles de Neshama. Todo. Wow. עכשיו, entonces, wow. עכשיו. Pero vamos a llevar. Pardes? ¿Eh? El pardes. No, pardes son 4. Ah, claro. No te pierdas. En español son Sí. pardes. ¿Eh? Son 5. Ha pardes. Aparte. El pardes. Yafe. Aksha. Entonces, ¿qué hacemos en Yom Kippur? ¿Cuál es la mitzvah más importante de Yom Kippur? Ayunar. No comer. Ayunar. O sea, en Yom Kippur la mitzvah que hay que hacer es dejar de hacer. Eso es lo que hay que hacer en Yom Kippur. Eso significa negatividad. ¿Sí? O sea, todo lo que se hace en Yom Kippur es no comer, no untar, no lavar, no mantener relación, no calzado de cuero, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, todo el lota hace. ¿Ma? Son todos ¿Vediu? mitzvot lota. Entonces, najón de que en Yom Kippur también se hace tefilá, y en Yom Kippur también se hace vidui, y en Yom Kippur nos vestimos de blanco, y hacemos muchas cosas, pero tenemos que buscar el punto de la Torah en Yom Kippur. Pero uno tiene que estar con sinja, ¿no? Con cara
Yom Kippur no es Tisha B'Av, es Yom Kippur. Hay gente que en Yom Kippur está con cara. Como que es Sí, una porque- fiesta. Mira, si tú estás todo un día sin comer, ¿qué vas a estar? ¿Bailando de la alegría? O sea, es difícil ayunar, ma. No ayunar, no comer, no tomar, o sea, de caché, de local. Entonces, siempre hay que estar sameach, ¿sí? Pero, en este día lo que se exige de nosotros es, de alguna manera, desconectarnos de este mundo material por medio de todas esas abstinencias. Ser denominados Hameshet Ainuim, las 5 abstinencias que tenemos en Yom Kippur. ¿Qué? Entonces, además de eso, tenemos la prohibición de hacer melajá, ¿sí? Yom Kippur es como Shabbat, Shabbatón, así se llama Yom Kippur. Muy bien. Perdón, una pregunta. Aunque el Shabbat acá se puede cargar, en Yom Kippur no. En Shabbat no se, en Shabbat, ¿por qué se puede cargar? En Shabbat no se puede cargar. Pero acá Pero es otra cosa, si hay Eruv se puede cargar, pero la melajá en Shabbat y Yom Kippur es exactamente la misma. Lo único que cambia entre Shabbat y Yom Kippur es el castigo que hay por transgredir la melajá, pero la melajá en Shabbat y Yom Kippur es exactamente la misma. ¿Cuál es el castigo de Yom Kippur? Karet, Y el Shabbat es muerte. skila. Ah, ok. ¿Qué? Aunque Top. acá en Jerusalén podría transportar un mazón. Sí, aquí hay Eruv. Aquí hay Eruv. Ya fe. Achshav. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en Yom Kippur. ¿Qué? Entonces, si yo tengo que poner en una balanza lo que hago en Rosh Hashanah y lo que hago en Yom Kippur, ¿qué es más pasivo? ¿Lo de Rosh Hashanah o lo de Yom Kippur? De Yom Kippur. ¿Por qué? Porque es no esto, no lo otro, no lo otro. Fe. Muy bien. Sotomeret, la pasividad que existe en Yom Kippur se va acrecentando en comparación con la de Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque en Rosh Hashanah, najón de que no hago nada en la práctica, pero por lo menos tengo que poner atención. Entonces, poner atención es hacer algo a nivel pasivo, pero es hacer algo. Llega Yom Kippur y ¿qué me dicen? No hagas nada que te conecta con el mundo material. Ahí tenemos que estar totalmente pasivos. No comer, no trabajar, no hacer melajá, no lavar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué? ¿Sí? Ya fe. Y luego llegamos a Hag Sukkot. Ah, pero sigamos hablando de Yom Kippur. ¿Ah? Ya ¿Sí? terminamos todos los días. No terminamos, pero vamos conectando. La cabana que Vamos es conectando. Yom Kippur. Yo quiero hablar un poquito en forma más general, ¿verdad? Después vamos a volver un poquitito más en lo particular. Porque siempre cuando estamos en las yeshivot y en las midrashot nos hablan de Rosh Hashanah, de Yom Kippur y Sukkot siempre se queda Sukkot abandonada porque nunca estamos aquí en Sukkot. Entonces hay que hablar también un poco de Sukkot, que Ok. si no va a estar envidiosa de Está las demás bien. fiestas, ¿está bien? Tienes razón. ¿Verdad? Está bien. Llegamos a Sukkot. ¿Sí? Y dijimos de que vamos aumentando en Kedushá, en santidad, en elevación, en contacto con Akadosh Baruj Hu. ¿Qué? Entonces, aparentemente Sukkot, ¿qué tiene que estar? ¿Por encima de Yom Kippur y de Rosh Hashanah o por debajo? ¿Cómo tiene que estar? O paralelo, ¿cómo tiene que estar? Al parecer debería estar más elevado. ¿Mejor? Sí. ¿Mejor? ¿Mejor? Encima de Yom Kippur. En un cierto aspecto, sí. Venimos teshuveados. Ajá. Venimos teshuveados. Teshuveados, ¿no? Ya estamos limpitos, estamos pulcros, completos. Y ahora entramos en la Sukkah. ¿No? Cuando entramos en la Sukkah, tenemos que recordar varias cosas. Primeramente, la única mitzvah de la Torah, o prácticamente la única mitzvah de la Torah que se cumple con todo el cuerpo completo, es la mitzvah de Sukkah. Tfilín me pongo en la mano o en la cabeza, no sé, de la Kat Nerot, prendo con el brazo,
comer el chun lo como con la boca y me entra en el estómago. Se va a comer el chun. Claro. Hay que... Para hacer- Ah, Seder Maude. Jamín. ¿Sí? Cada mitzvah que cumplimos, la cumplimos, ¿sí? Con algún miembro, con alguna parte del cuerpo. Cuando, ¿sí? La mitzvah de Sukkah es una mitzvah que se cumple con todo el cuerpo, completo. Hay otra mitzvah más que se cumple con todo el cuerpo, básicamente dos, Nahon, mikve y vivir en Eretz Israel. Vivir en Eretz Israel se cumple con todo el cuerpo. Y toda la alma. ¿Ah? ¿Adai? Con todo tu ser, completo. ¿Nahon? Por eso es tan problemático vivir en Hutz Laaretz. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo está dentro de la tumá de la diáspora. ¿Sí? Ese es el problema de vivir en Hutz Laaretz. ¿Qué? Ya fue. Achshav, ¿qué hay que hacer dentro de la Sukkah? Habitar. ¿Qué incluye habitar? Comer. Dormir. Ya fe, comer, dormir, jugar, platicar, por supuesto. Todo lo que uno hace afuera de la azúcar. Ya fe. ¿De dónde se aprende que todo lo que uno hace dentro fuera de la azúcar tiene que ser dentro de la azúcar? Por supuesto, si una persona fuera de la azúcar habla la Lashon Hara, no tiene que hablar la Lashon Hara dentro de la azúcar, porque la Lashon Hara está prohibido hablar también fuera de la azúcar, ¿no? Entonces, peor hablar la Lashon Hara dentro de la azúcar, ¿sí? La azúcar es todo un ambiente completo de Kedushá, donde la persona penetra dentro de él. Entonces dijiste tú muy bien, comer, dormir. ¿Qué significa cumplir una mitzvah cuando uno está durmiendo? ¿Ustedes conocen alguna mitzvah en la Torah que se cumple durmiendo? Oneg Shabbat. Ya fe, Oneg Shabbat. Pero la mitzvah de Oneg Shabbat, ahí podemos discutir si Dafka se cumple durmiendo, ¿sí? O sea, Oneg Shabbat se cumple comiendo, ¿verdad? Y luego una persona se le vienen los humos a la cabeza, entonces necesita dormir, pesado. Pero van a decir que no es de Oraita, es de Rabbanán, sí, Oneg Shabbat. Aval, ¿qué más? A ver, ¿qué otra mitzvah conocen ustedes dentro de la Torah que se cumple durmiendo? Cuidar el cuerpo. Shavuot, pero al revés. Pero eso es general, la mitzvah no es dormir. La mitzvah es hacer todo lo que se necesita hacer para ser sano, ¿sí? Entonces se necesita hacer ejercicio, se necesita comer comida equilibrada, como la de Mahon Meir, se necesita comer... ¿De qué se ríen? ¿Eh? Ya fe. Entonces viene la mitzvah de habitar en la Sukkah. ¿Cómo dice la Torah? Basukot teshvu shivat yamim. Teshvu, más de teshvu, sentarse. Te dicen jajamim que esa es la mitzvah, sentarse en la Sukkah, y si estoy parado no cumplo la mitzvah. No. Y si estoy acostado no cumplo la mitzvah. No. Te dicen jajamim, teshvu significa que ein taduru. Teshvu significa sentarse en la Sukkah, no sentarse en la Sukkah. Habitar, Bekitzur, ese es el concepto de la Shevet. ¿Ah? Habitar la Sukkah, Bediu, por lo tanto, habitar, ¿eh? Fue lo primero que dije. Está bien. Lo que pasa que les voy a explicar algo. Ustedes tiran una bomba, pero la bomba explota, entonces luego hay que analizar esa bomba, hay que entenderla. Muy bombásticas. Ya fe. Ya, no nos perdamos estamos manejando, estamos en el paseo, no nos desconectemos. Entonces, llegamos a una mitzvah, donde cumplimos la mitzvah cuando estamos totalmente desconectados de la realidad. Cuando soñamos. Estamos inconscientes. La persona entra en la Sukkah y tiene prohibido, por lo menos el hombre, que es la mitzvah, que es una mitzvah que depende del tiempo. El hombre tiene prohibido de dormir fuera de la Sukkah, tiene que dormir dentro de la Sukkah. Y las halajot de dormir son más exigentes que las de comer. ¿Por qué? Porque dicen jajamim, ¿sí? En base al concepto de que hay que habitar dentro de la Sukkah, entonces todo lo que uno hace fuera de la Sukkah, lo debe hacer dentro de la Sukkah. Cuando una persona come
a veces come fuera de su casa o siempre come en su casa. A veces come fuera. ¿Sí? Especialmente si tiene que comerse una galletita, una frutita, cosas por el estilo, algo que no es fijo. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, sí, está permitido. La halajá exige comer en la azúcar solamente una seudat keva, o sea, una comida fija, que comes una cierta cantidad de pan, cabeza, una seuda como corresponde. Pero si yo quiero tomar un vaso de agua, quiero comer un chocolatito, quiero comer una fruta, todas esas cosas, es mitzvah comerlas dentro del azúcar, pero se lo jová, no es obligatorio. ¿Por qué? Porque volvemos al reglamento de habitar. ¿Sí? Tienes que habitar en la azúcar como en tu casa. Yo a veces como un chocolatito fuera de mi casa, entonces puedo comer el chocolatito fuera del azúcar. Pero, normalmente cuando una persona quiere dormir, ¿dónde va a dormir? A su casa. A su casa. Y por eso, según la halajá, si una persona quiere dormir, afilo una siestita o algo cortito, no lo puedo hacer sino dentro del azúcar. No se puede dormir afilu shinat aray fuera del azúcar. Así es la halajá. Shinat aray significa no una dormida fija, o sea, no cuando uno se acuesta, se pone el pijama, se va a acostar a la noche, sino a la tardecita, quiere hacer una siestita de media horita y quiere dormir al azúcar. Así es la halajá. Al azúcar. Me parece muy bien. ¿Es mitzvah dormir en la azúcar o está prohibido no dormir? No, es mitzvah. Todo lo que haces en la azúcar es mitzvah. Pero Todo si lo que no hagas en la dormís, no mitzvah, pasa por una los 7 prohibición. días de Sukkot, cada respiración que haces dentro del azúcar es una mitzvah. Wow, vamos a Pero si cocinar no dentro dormís, de pasa por una ¿Ah? prohibición. Pero, bediuk. Pero hay cosas que si las haces fuera del azúcar no pasa nada. Pero hay otras cosas que si las haces fuera del azúcar estás haciendo un isur, estás haciendo una prohibición. Dormir. Bediuk. Asur lishon michutz la azúcar. Para hombres nada. Los hombres. Sí, mujeres las tienen más fácil. ¿Sí? ¿Fe? ¿Cómo hacen? ¿Eh? ¿Cómo hacen? ¿Qué hacemos? Agarramos un colchón, lo tiramos en la azúcar y nos dormimos en la azúcar, más vaya. Todo en edificios. ¿Eh? Todos viven en edificios. Bueno, duermen todos juntos. Lo ponen en la terraza. Lo ponen en la terraza. ¿Ve ahí? Duermen uno al lado del otro. ¿Sí? Yo conozco un edificio En Hutzlart, Fijlal es un problema hacer un azúcar, pero acá en Israel, por lo menos en la calle, en ciertos, o sea, bueno, en la vereda puedes hacer azúcar. Dijeron que son todos sucot en la vereda. Dicen que es hermoso. Ya fe. Entonces, ¿qué significa dormir? Dormir significa que la persona está desconectado totalmente a nivel de su conciencia de lo que sucede a su alrededor. Y viene la Torah y te dice, estás inconsciente, pero cumples mitzvah. Cada segundo que estás durmiendo en la sukkah, afilo de manera inconsciente, cumples mitzvah. Aquí ya nos elevamos a un peldaño todavía más elevado. En Rosh Hashanah soy pasivo, pero pongo atención, escucho. En Yom Kippur me desconecto de la existencia, pero estoy despierto, o sea, no como, no tomo, no trabajo, no calzado de cuero, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estoy en la negatividad, estoy en la desconexión, ¿sí? Estoy en una pasividad mucho más profunda de no hacer muchas cosas que hago normalmente, pero todavía estoy consciente. Eso ya es un nivel de conexión espiritual más elevado. Pero luego viene Sukkot, y ahí el nivel de conexión espiritual ya es tan fuerte que ni siquiera necesitas estar consciente para lograrlo. Wow. O sea, estamos hablando de que Sukkot es lo más. Es lo más, es lo más, Pero es lo no, máximo. O sea, está. No hay fiesta como Sukkot, no hay fiesta como Sukkot. O sea, podemos decir- Cada parte de tu piel se conecta con la kedusha del azúcar. O sea, la fiesta de Sukkot es la fiesta más kedushosa que hay. Kedushosa. De todo el año. Y venimos de lluviado y ahora venimos a la curiosidad. Pero es. Mira, cada fiesta tiene su baby. ¿Ceder? Cada cosa tiene su, la matzah, ¿no? ¿Sí? Pesach. Mira que es Pesach. Agarras un pedazo de matzah y te metes la kedushá en tu estómago. ¿No? Matomeret. Tienes un pedazo de kedushá que te lo metes en el estómago. Eso es Pesach.
Pesaj es Kedushá estomacal. Matomer. ¿Y qué se ríe? Que siempre está bonito. ¿Lo decís de verdad o lo decís en broma? No, está bonito, en serio. Entonces, eso es lo que sucede en Sukkot. En Sukkot, por supuesto, luego de haber pasado el proceso de Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, Yom Kippur, llegamos a un nivel de elevación donde ni siquiera necesitamos estar conscientes para poder conectarnos con la Kedusha. Ese es Hag HaSukkot. ¿Qué? Es como que Kedusha gratis. ¿Ah? Es como que Kedusha No, gratis. es Kedusha innata, natural. O sea, la Kedusha está ahí solita. Está en Am Israel, en el Yehudí, solita. Luego de pasar, ¿sí?, la mikve, la tahará, la pureza de Rosh Hashanah y Yom Kippur, el Yehudí, afilu durmiendo, es Kadosh. Pero terminamos o nos falta algo. También tenemos la visita de los auspiciantes. Najón, Sadre. Eso es otra cosa. Tenemos Arbat Aminim, tenemos las 4 especies, Najón. Todo lo elevamos hacia Hashem. ¿Qué? Pero ¿cómo termina Sukkot? Sukkot no termina con Sukkot. ¿Cómo termina Sukkot? No, Simchat Torah. Yafé, Shmini Atzeret. Najón. Entonces, la fiesta de Sukkot, la gente piensa que tiene 8 días, pero no tiene 8 días, son 7 días. Porque cuando terminó el 7º día, no comemos en la Sukkah. Salimos de la Sukkah. Y pasamos a la fiesta que en la Torah se llama Atzeret. O Shemini Atzeret. ¿Najón? El 8º día. El 8º día que viene a finalizar los 7 días de Hag HaSukkot. ¿Y cuál es la mitzvah especial de Shmini Atzeret? Shmini Atzeret en Eretz Israel es también Simchat Torah. Terminamos de leer la Torah y empezamos nuevamente con Bereshit. ¿Sí? La primera parte de Bereshit, terminamos la última parsha, Bezot HaBrachá, y leemos la primera parte de Bereshit. ¿Sí? En la diáspora, como tienen un día más, entonces hacen Simchat Torah el 9º día. ¿Me Entonces, ¿qué mitzvah especial hay en Shmini Atzeret? Terminarla. De la Torah. No hablo. El asunto de Simchat Torah, de terminar la Torah en Simchat Torah, es un asunto de Jajamim. Yo hablo de qué mitzvah de la Torah tenemos en la Torah para esta fiesta. Otra vez, cuando hablamos de Rosh Hashanah, hablamos de la mitzvah de Oraita, de escuchar el shofar. Cuando hablamos de Yom Kippur, hablamos de la mitzvah de Oraita, de Inui, de la abstención, de la aflicción. Cuando hablamos de Sukkot, hablamos de la mitzvah de Oraita, de habitar la Sukkah. ¿Qué mitzvah de Oraita hay en Shmini Atzeret? No comer. Yom Tov, es de respetar Yom Tov, de estar alegre. No hay ninguna mitzvah especial en Shmini Atzeret. La mitzvah especial de Shmini Atzeret es hacer Yom Tov. Hag. ¿En qué otra fiesta tenemos algo semejante? Que no tenemos ninguna mitzvah especial. Ninguna mitzvah especial. ¿Qué otro Hag en el año tenemos? De que no hay una mitzvah específica como tenemos en Rosh Hashanah de tocar el shofar, o de la Sukkah en Sukkot, o de matzah en Pesach. ¿Qué? Yafé. Shavuot. ¿Qué mitzvah de Oraita hay en Shavuot? Ninguna. Todo lo que hay en Shavuot son costumbres. Quedarse despierto toda la noche, comer cosas de leche, y esto, y miel, y todas esas cosas no son mitzvah en Shavuot. Son minagim. Minagim yafim. Pero no dejan de ser minagim. Ya, interesantemente, Shavuot, uno de sus nombres es Atzeret. Como Shmini Atzeret. ¿Qué significa Atzeret? ¿De qué palabra viene Atzeret? ¡Atzor! ¿Qué es Atzor? Parar. La Atzor. ¿Parar qué? ¿Qué paramos? En Shavuot, nosotros finalizamos el proceso de la salida de Mitzrayim. ¿Qué sucedió en Shavuot? Matan Torah. Entonces, termina
la fiesta de Pesaj. El segundo día de Pesaj empezamos la cuenta del Omer, 49 días, 7 semanas. Llega el día 50, el día 50, Shavuot. Shavuot termina el proceso. ¿Qué hace Shmini Atzeret? También termina el proceso. ¿Qué proceso? De todas las fiestas de Tishrei. Pasamos por Rosh Hashanah, pasamos por Yom Kippur, pasamos por Sukkot y llegamos a Shmini Atzeret. Terminamos luego de 21 días llenos de Kedushá. Llega el día número 22 y terminamos. Jajamim dan un mashal fantástico a lo que significa esta fiesta. ¿Para qué necesitamos otra fiesta más? Ya, suficiente, ya el estómago no da más, ya. Rosh Hashanah, Yom Kippur. O sea, en Yom Kippur no comemos, pero comemos antes, comemos después. Sukkot, 7 días, todos los días ahí. Entonces, ¿para qué Shmini Atzeret? Jajamim dicen de que Shmini Atzeret es una fiesta que la pide a Kadosh Baruj Hu. A Kadosh Baruj Hu le dice a Ben Israel, no se vayan, quédense un día más. Sí, dicen Jajamim, no quiero que se vayan. Todo el mes estuvieron haciendo tefilá, estuvieron haciendo mitzvot, y ahora sí se van a ir sin despedirse. No. ¿Quién? Allá, pero esto es muy profundo, porque Jajamim dicen de que Magara. ¿Te emocionaste? No, está bien. El séptimo, los 7 días de Sukkot, dicen Jajamim, son 7 días donde el pueblo de Israel pasa a ser un poco universal. ¿Por qué? Porque en esos 7 días se sacrifican 70 korbanot, vacunos en el Bet HaMikdash que simbolizan las 70 naciones del mundo. El primer día de Sukkot 13 vacunos, el segundo 12, 11, 10, Bekitzur, hasta 7, total 70. ¿Qué? Termina Sukkot y dice a Kadosh Baruj Hu, ¿saben qué? Toda la semana nos ocupamos de Umot Haolam, de las naciones, pero ahora me quiero quedar a solitas con ustedes. ¿Sí? Ustedes son mi pueblo elegido. Najón, hay que preocuparse por todos. De Hashuv Meot. Todos necesitan alegría, y todos necesitan salud, y todos necesitan bienestar, y todos necesitan acercarse a Hashem, pero los demás, ¿sí? Los demás son un poco ajenos, son las demás naciones. Am Israel es Beni Bechori Israel, es mi hijo primogénito. Yo me quiero quedar a solas con Am Israel. Y eso, ¿cuándo lo hacemos? El 8º día. ¿Sí? El Yeled Yehudi, cuando nace, la primera mitzvah que hace, o que mejor dicho le hacen en su cuerpo, al 8º día es la mitzvah del Brit Milá. ¿Por qué al 8º día? ¿Por qué no al 7º, o al 9º, o al 10º? ¿Por qué el 8º? La dimensión del 8. ¿Ah? La dimensión del 8. La dimensión del 8. ¿Qué es la dimensión del 8? Dice el Maharal de Praga. ¿Sí? El Maharal de Praga analiza los números a nivel espiritual. Y él dice, el 6 es la dimensión física. ¿Najón? ¿Cuántos lados tiene esto? 6. 6. Ah, sí, 6. ¿Najón? 6. ¿Cuántos lados? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Oh, ya fe. Entonces, el 6 son los 6 días de la creación. Esa es la dimensión física. ¿Sí? Después viene, ¿qué día? Después de los 6 días, Shabbat. Shabbat, ¿qué es? Shabbat es Kdusha. O sea, ya es la dimensión interna. O sea, estos 6 lados tienen algo interno que lo mantiene a nivel espiritual. Ese es el Shabbat. Tomeret, si yo tengo el Hol Shebateva, o el mundo natural,
tengo Kdusha Shebateva, tengo la santidad que se manifiesta en el mundo de la naturaleza. El Shabbat es la Kdusha que se manifiesta en el mundo de la naturaleza. Y por eso el Shabbat es exclusivo de Am Israel, que manifiestan esa Kdusha por medio del cumplimiento de todo lo que implica este día. Pero ¿de dónde viene esa Kdusha Shebateva? ¿De dónde proviene? De lo que está por encima de las esferas de la naturaleza. O sea, los días de semana 6 más el Shabbat están todavía dentro del marco del Teva. ¿Por qué? Porque el séptimo todavía es un día. Mejor de que es un día Kadosh, pero es un día. La semana no tiene 6 días, tiene 7 días. Pero ¿de dónde proviene esa Kdusha? De lo que está me'al Teva, de lo que está por encima de la naturaleza. Ese es el número 8. El número 8 simboliza lo que está me'al Teva. Y por eso la Torah fue entregada luego de 7 semanas que termina Hag HaPesach. ¿Por qué? Porque la Torah simboliza lo que es el mundo metafísico, el mundo divino, que se manifiesta en el mundo material, pero es divino, es la metafísica. Por eso, cuando termina Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, 7 días de Sukkot, viene un 8º día para enseñarnos de que toda esta Kedushá se puede manifestar únicamente. ¿Por qué? Porque todo esto proviene de un mundo metafísico. Y ese mundo metafísico que está simbolizado en el 8º día, y por eso también terminamos la lectura de la Torah que simboliza ese mundo, ¿cómo se manifiesta aquí? Vía el vehículo divino que Hashem eligió, que se llama Am Israel. Eso es Shmini Atzeret. Y eso es lo que viene a cerrar este mes magnífico, que se llama Chodesh Tishrei, que es el 7º mes del año, no es el primer mes del año. Según el calendario hebreo, el primer mes es Nisan, Iyar, Sivan, Tivan. ¿Sí? Rosh Hashanah es por un lado la cabeza del año, no es el principio del año. No se llama Tchilat Hashanah, se llama Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque el Rosh es la parte principal del cuerpo, es el centro, es lo que le da a la persona el pensamiento, la idea, ¿sí? Su consistencia como ser humano y como Yehudi. Entonces, esa centralización que está en el Chodesh Tishrei, en el mes de Tishrei, finaliza con Shmini Atzeret, con el número 8. ¿Sí? Para enseñarle al Yehudi de que todo lo que tiene que hacer en la vida es manifestar esa dimensión del 8. Y lo tiene que manifestar en su vida cotidiana. Todo lo que hacemos en nuestra vida lo debemos hacer en base a eso. En base a que nosotros, Najón, que tenemos un cuerpo como todos, pero ese cuerpo es simplemente la vestimenta de una Neshama. Y esa Neshama es una Neshama que es una parte de Elohim, es una parte divina. Y que vino aquí al mundo, ¿para qué? Para que logremos traer la dimensión del 8 a la dimensión del mundo de la naturaleza. Y demostrar que se puede ser Kadosh también cuando uno come, y cuando uno toma, y cuando uno duerme, y cuando uno trabaja, y cuando uno hace todas esas cosas que aparentemente son totalmente materialistas. Y cuando el Yehudi las hace, puede introducir en ellas la dimensión espiritual. Eso es lo que significa este mes, el mes de Tishrei. ¿Y el mes termina en Shmini Atzeret? No es el último día del mes. El mes tiene todavía varios días hasta el último día del mes. Pero aquí terminan las fiestas, ¿sí? Pero a pesar de eso, en la tefilá, por ejemplo, no se hace tajanún, o sea, esas cosas que no se hacen en los días festivos. ¿Por qué? Porque la mayoría del mes termina con festividad. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que encender las antenas de la Neshama. ¿Sí? El Yehudi es como una especie de radio, de radar, que tiene que captar, ¿sí? Como
¿Cómo se hace escuchar una radio? ¿Qué es lo que hace una radio para que dé sonido? Que capte ondas. Bediuk. El Yehudí es un captador de ondas. Pero no son ondas de sonido, sino que son ondas de contenido espiritual, que son ondas divinas. ¿Sí? Y cuanto más uno se introduzca, estudie, aprenda, haga tefilá en estos días, se santifique, se eleve, entonces, cada día que va pasando, ¿sí? Capta cada vez más y se eleva cada vez más. Y por eso estos días se transforman en días tan importantes y tan trascendentales, hasta tal punto, ¿sí? De que, Baruch Hashem, podemos decir de que toda la fuerza, toda la onda espiritual que el Yehudí adquiere en Tishrei le sirve para todo el año. Todo el año el Yehudí se alimenta de esa fuerza espiritual que recibe en el mes de Tishrei. Hasta el próximo mes, cuando las ondas se van debilitando, llega Jodesh Elul y dicen al Yehudí: despiértate, Yehudí, ya te dormiste, ya tus ondas están vaciándose, se están debilitando. Y llega el mes de Tishrei y otra vez enchufamos las baterías para rehacernos como Am Israel, como pueblo y como individuos. Chag Sameach.